Muy buenos días, colegas. Mi nombre es Kevin Middlebrook. Con la doctora Gabriela Hipólito O'Donnell, soy el coordinador del comité que seleccionó al profesor José Waldenberg como el ganador del Guillermo O'Donnell Democracy Award and Lectureship para el año 2020. Los otros miembros del comité son los profesores Stephanie Allenda, Jonathan Hartland y Jacqueline Pechard. Este es un gran honor dar la más cordial bienvenida al profesor Waldenberg a esta sesión especial de LASA. Como ustedes saben, el premio O'Donnell se le otorga a un individuo, ya sea por la excelencia de su trabajo académico en el campo de los estudios de la democratización y la democracia en América Latina, y o por sus contribuciones prácticas a la construcción de la democracia política. El profesor Waldenberg cumple ampliamente ambos criterios. Él es miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Su preparación académica incluye estudios en sociología, estudios latinoamericanos y ciencia política, la disciplina en que hizo su doctorado. Ha dado clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1974. Es autor o coautor de 25 libros sobre las elecciones, los partidos políticos, la educación cívica y los múltiples desafíos que enfrenta la democracia tanto en México como en América Latina. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Además de sus múltiples logros académicos, no exagero cuando digo que el profesor Waldenberg ha hecho varias contribuciones verdaderamente históricas a la democracia electoral en México. Primero, como consejero ciudadano en el nuevo Instituto Federal Electoral, IFE, entre 1994 y 1996, y luego como presidente de un IFE legalmente autónomo entre 1996 y el año 2003. Bajo su liderazgo, el IFE estableció procedimientos confiables para garantizar que las elecciones federales fueran abiertas y equitativas. Y contra todo pronóstico, él y todas las consejeras en el IFE ganaron un apoyo amplio y pluripartidario en favor de la autonomía institucional del IFE. De esta manera, el IFE creó las condiciones que permitieron que los partidos políticos de oposición ganaron la mayoría en la Cámara de Diputados Federal en 1997 y luego la presidencia en el año 2000, para realmente inaugurar un nuevo régimen político en México. Después de su distinguido servicio en el IFE, el profesor Waldenberg ha jugado un rol significativo como un líder académico y un prominente intelectual público en los debates sobre la democracia en México. Fue editor de la importante revista Nexos entre 2004 y 2008 y ha coordinado 2 series en la televisión sobre la historia de la democracia en México y cómo se percibe la democracia en diferentes contextos sociopolíticos. Además, escribe frecuentemente en El Universal y Nexos, 2 de las publicaciones más importantes en México. También ha sido asesor en la formulación de legislación nacional sobre las elecciones y las reformas democráticas en su país. Así, por todas estas razones, el profesor Waldenberg es un muy distinguido ganador del premio O'Donnell. Muchísimas felicidades, José. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, y antes que nada, quiero agradecer este reconocimiento. Lo recibo apenado porque lo creo inmerecido, pero también contento porque me causó mucha alegría.
Quiero agradecer las palabras del doctor Kevin Middlebrook y del comité que tomó esta decisión. Estoy contento porque este reconocimiento lleva el nombre de un gran maestro, Guillermo O'Donnell, cuya obra nos ayudó a pensar de mucho mejor manera las realidades de América Latina. Conocí a Guillermo O'Donnell en un seminario organizado por Flaxo México hace más de 20 años y en el cual se discutió su provocador y pertinente texto, Democracias Delegativas, entre interrogaciones. Creo recordar que su ponencia no solo estuvo en el centro del debate, sino que animó una conversación que se colocó más allá del optimismo inicial que acompañó a los procesos de transición democrática en América Latina, para poner a discusión el tipo de democracia que estábamos construyendo, su sustentabilidad y sus claros y oscuros. Trataba de analizar y describir, decía él, un nuevo animal que, siendo democrático, pues recurría a las elecciones para nombrar a sus poderes ejecutivo y legislativo, se apartaba del esquema clásico de las democracias representativas por su fuerte concentración del poder en el presidente, al que daba la impresión que se le delegaban todas las facultades. Hacía un llamado de atención más que pertinente al señalar que el tipo de democracia que estaba emergiendo entre nosotros tenía menos que ver con las características de los regímenes autoritarios previos y los procesos de cambio democratizador, y más, lo cito, con diversos factores históricos de largo plazo y con la severidad de los problemas socioeconómicos heredados. Es decir, que las pautas conductuales y culturales no desaparecían como por encanto, pero sobre todo que el contexto socioeconómico en el que debían reproducirse las nuevas democracias parecía bastante adverso. Las democracias delegativas, según O'Donnell, tenían enfrente el reto de una segunda transición, pasar a la construcción, decía él, de un régimen democrático institucionalizado, en el cual la constelación de instituciones propias de las democracias se convirtieran en nudos de decisión importantes dentro del proceso de circulación del poder político, lo que permitiría una mejor atención a los profundos problemas económicos y sociales. Porque en las democracias delegativas, el poder de un solo hombre, el presidente, debilitaba el entramado institucional y llevaba a una fórmula de procesamiento de las decisiones públicas, no solo apresurada, sino en ocasiones caprichosa y por ello a la larga ineficiente. Decía, en las democracias delegativas se da la impresión de que la persona electa, y aquí lo cito, está autorizada a gobernar como él o ella crea conveniente. El presidente es considerado la encarnación de la nación, aparece como una figura paternal, se ven a sí mismos como figuras por encima de los partidos políticos y los intereses organizados. Otras instituciones, decía él, los tribunales y las legislaturas, entre otros, son solo estorbos. La accountability ante esas instituciones es vista como un mero impedimento de la plena autoridad que se ha delegado al presidente. Hasta ahí O'Donnell. Es decir, las democracias delegativas dan paso a un poder concentrado que puede llegar a no dar cuentas de su actuación, en la que es absolutamente predominante la voluntad del presidente y por ello mismo se aumentan las probabilidades, decía él, de cometer errores groseros y multiplicar las incertidumbres. No es sorprendente, escribía O'Donnell, que la popularidad de los presidentes de las democracias delegativas tiendan a sufrir reveses tan serios como súbitos. Hoy, cuando el optimismo generado por las transiciones democráticas se ha trocado en preocupación por la sustentabilidad de las mismas, las certeras elaboraciones de O'Donnell deben ser revisitadas, porque en efecto,
Lo que parecía una apuesta promisoria, hoy se nubla ante una potente ola que no solamente no aprecia lo poco o mucho que se ha construido en el terreno democrático, sino que puede acabar por destruir lo que aparecía como una condición para edificar en sus términos una democracia institucionalizada. Escribí una ponencia para esta ocasión y la enviaré a los organizadores para que aquellos que están interesados en la misma puedan leerla de manera pausada. Ahora me voy a retirar un poco de ella, intentaré reproducir un poco la misma, porque creo que por esta vía seguir leyendo se va a hacer un poco tedioso, sobre todo para todos aquellos de ustedes que están siguiendo esta conversación. Quiero poner sobre la mesa tres ideas. Una, quizá quien haya seguido algunos de mis escritos dirá que es muy reiterativo, pero de manera breve, la primera parte, reconstruir brevemente lo que fue la transición democrática mexicana. Segundo, por qué mucho de lo construido no es apreciado. Y tercero, cuáles son los riesgos que creo corremos hoy en materia estrictamente democrática. Empiezo. Afirmo que México vivió una auténtica transición democrática entre 1977 y 1997. Durante esos 20 años se llevaron a cabo 6 reformas político-electorales que fueron fruto y cauce de una enorme conflictividad en la materia. Si hubiera que resumir al extremo, porque no quiero extenderme en esto, la ruta que siguió el proceso transicional en México se podría decir que fue el siguiente. En 1977 se abrió la puerta para que opciones políticas que hasta ese momento se les mantenía artificialmente marginadas del mundo político electoral pudieran ingresar. No fue una dádiva, fue producto de una enorme conflictividad que sacudió al país luego del movimiento estudiantil de 1968. México vivió fuertes conflictos en sus universidades, en colonias populares, en el campo, en los sindicatos. Apareció incluso una guerrilla urbana, una guerrilla rural. Y paradójicamente, en 1976, México fue a unas elecciones en las que apareció en la boleta un solo candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Portillo, postulado por el PRI, el PPS y el PAN. Creo que ese fue un momento clave, porque fue notorio para cualquiera que lo quisiera ver que entre el mundo de la política real y el mundo de la política institucional había un foso, y ese foso había que tratar de taparlo, es decir, de crear conductos de comunicación entre el mundo institucional y el mundo real de la política. Fue así que se llevó a cabo la primera reforma electoral, la de 1977, que, para decirlo de manera muy breve, permitió el ingreso de nuevas fuerzas políticas al escenario institucional. Pero por supuesto que en materia electoral no basta que las diferentes opciones estén presentes en la boleta. Es necesario que las elecciones sean auténticas y que sean medianamente equitativas. Y el segundo gran jalón, voy a hacer alusión solamente a 3 momentos, fue luego de aquellas controvertidas elecciones de 1988, es decir, la reforma de 89-90. ¿Qué sucedió en 88? Que quizá México fue a las primeras elecciones presidenciales realmente competidas de su historia. Y esas irradiaron una buena y una mala noticia. La buena noticia fue que el México de entonces ya no cabía ni quería caber bajo el manto de una sola organización partidista. Esa fue la buena noticia. La mala fue que para aquellos que quisieran verlo, fue transparente que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera limpia y transparente los resultados electorales. ¿Qué sucedió luego de aquellas elecciones? Una enorme crisis política. Y afortunadamente, creo que desde las oposiciones y el gobierno se tomó nota que México no podía volver a ir a unas elecciones
con el mismo entramado institucional. Y fue entonces en la reforma de 89-90 que se crearon instituciones como el Instituto Federal Electoral. Hay que decir que esa reforma consistió en que la vieja Comisión Federal Electoral se tiró al cesto de la basura, igual que sus instrumentos, incluyendo el padrón, y se intentó y se creó una institucionalidad cuya misión era ofrecer garantías de imparcialidad a todos. Con esa nueva institucionalidad y esa nueva normatividad, México fue a unas nuevas elecciones presidenciales del 94. Realmente fueron unas elecciones donde los votos se contaron bien y irradiaron certeza, pero fue notorio también que las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas. Hay que señalar que fueron las primeras elecciones donde se supervisó el gasto de los partidos políticos y por primera vez una autoridad señaló que la simetría de los recursos económicos con las que habían contado los diferentes candidatos, pues no permitían hablar de unas elecciones cabalmente democráticas. Repito, se habían contado bien los votos, pero las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas. Y por ello la reforma de 1996 lo que intentó inyectar fue un piso de equidad en la contienda. Y en ese entonces los legisladores tomaron dos palancas muy potentes para aplanar el terreno de juego. Fue el financiamiento público a los partidos, que desde entonces se distribuye 70% de esos recursos de manera proporcional al número de votos que los partidos hayan obtenido en la última elección y 30% igualitario, pero sobre todo se incrementó el monto de esos recursos. Y en segundo lugar, se establecieron una serie de normas para que el seguimiento de las campañas políticas en radio y televisión resultaran medianamente equitativas. Luego de ese proceso, que aquí ha abreviado muchísimo, porque fueron además 6 reformas electorales, creo que México construyó un escenario para que la diversidad política pudiera convivir y competir de manera institucional y pacífica. A partir de esa reforma, fueron los humores públicos y los votos los que fueron modelando el mundo de la representación política en nuestro país. Y a partir de ese momento, digo yo, pues sé que es una tesis controvertible, pero es lo que yo he sostenido a lo largo de los años, México contó con una germinal democracia que lo que ha otorgado pues es elecciones competidas, elecciones justas, fenómenos de alternancia en todos los niveles, congresos donde anida el pluripartidismo, una cierta división de poderes, una cierta recuperación del federalismo, incluso instituciones como la Corte, que durante muchos años pues fue en materia política, y subrayo, en materia política, una especie de cero a la izquierda, empezó a cumplir a través de las controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad con su importante papel de contrapeso de otros poderes, y por supuesto se ampliaron las libertades públicas, la libertad de prensa, la libertad de manifestación, la libertad de expresión. Es decir, fue un movimiento y un proceso venturoso que construyó, repito, una germinal democracia. Y sin embargo, cualquiera puede detectar un enorme desencanto con la vida política mexicana. Y aquí es donde hay que preguntarse cuáles son los nutrientes de ese desencanto que ha llevado a muchos incluso a desencantarse con muchas de las rutinas e instituciones que hacen posible la democracia. Creo que por desgracia nuestro proceso de cambio democratizador coincidió con 4 fenómenos. Uno, el de una enorme corrupción documentada que es una inyección de incredulidad ya no solamente en los partidos políticos y en los políticos, sino incluso en las instituciones de la República. Estoy convencido que nada desgasta más el aprecio en la política democrática que los fenómenos de corrupción reiterados que no son sancionados. Creo que ese fue uno de los elementos. 2, la enorme espiral de inseguridad y violencia
que ha sacudido al país. No exagero. Esta espiral ha dejado un reguero de muertos, de desaparecidos, de familias lesionadas, de zonas del país bajo la égida de los grupos delincuenciales, que ha sido una inyección de incertidumbre para la vida diaria, para la vida común. Si la primera obligación del Estado, dicen los libros de texto, es la de asegurar precisamente la seguridad de los ciudadanos, esta tarea se ha cumplido de muy mala manera, porque zonas importantes del país han vivido fenómenos de violencia que, insisto, han desatado una cauda de sangre que ha empañado la vida de México. Entonces, ese sería un segundo elemento que hay que tomar en cuenta para pensar por qué el desafecto con nuestra vida política. Hay un tercer elemento que no tiene tanta visibilidad, pero al que vale la pena poner sobre el tapete, y es el muy deficiente crecimiento económico de las últimas décadas. México es un país con una pirámide de edad digna de ese nombre, una auténtica pirámide, aunque en los últimos años se ha ido corrigiendo. Pero es una auténtica pirámide en donde por lo menos 1 millón de jóvenes se incorporan cada año al mercado de trabajo. Y la economía de nuestro país no ha crecido con suficiencia, lo cual hace que muchos de estos jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo no encuentran un trabajo formal. Todo el mundo sabe que en México lo que ha crecido es la informalidad y su secuela. Pero hay una paradoja más. A lo largo de los años del autoritarismo mexicano, la economía mexicana sí creció y creció a unas tasas muy importantes. Es cierto, sus frutos nunca fueron repartidos de manera equitativa, pero no hay duda que, digamos, de 1932 a 1982, ese crecimiento de la economía permitía que los hijos vivieran mejor que los padres. Y yo estoy convencido que ese fue uno de los lubricantes fundamentales, si se quiere, del consenso pasivo que hubo en México con el autoritarismo de entonces. Para nuestra desgracia, el proceso democratizador coincidió con ese escaso crecimiento económico, lo que ha generado también, pues, que muchas de las expectativas de mejoramiento material de las personas no se cumplan, y no solo eso, sino que en algunos casos la expectativa de los hijos es que van a vivir peor que los padres. Y estoy convencido que eso es una enorme inyección de frustración en esta materia. Y por último, un elemento que ha estado presente en la historia del país antes de que México incluso fuera México. Me refiero a la desigualdad. Claro, alguien me diría, bueno, si este elemento ha estado a lo largo de los siglos, ¿cómo puede explicar también el desencanto con la vida democrática? Bueno, porque creo que en el código genético de la democracia se encuentra la promesa de la igualdad. Y por supuesto, esta igualdad se cumple cada 3 años en las urnas, cuando pobres, ricos, gente del norte, del sur, hombres y mujeres van a las urnas y su voto cuenta lo mismo. Yo no desprecio para nada esto. Yo estoy convencido que esta es una piedra fundadora de todo régimen democrático. Pero por supuesto que las expectativas de las personas no se agotan con ir a votar de vez en vez y nombrar a sus ejecutivos y a sus legislativos. Y esa promesa de búsqueda de una cierta igualdad que trascienda la igualdad en el voto tampoco se ha cumplido. Y creo que esas promesas no cumplidas por parte de la democracia nos pueden explicar buena parte de la frustración que en esta materia hemos vivido. Pero llego al presente. Yo creo que fue en ese caldo de cultivo que llegamos a las elecciones del año 2018. Es decir, había un enorme malestar y un enorme desafecto con la política institucional. Y cuando me refiero a ello, estoy hablando
de políticos, estoy hablando de partidos, estoy hablando de congresos y estoy hablando de poderes ejecutivos. Y en ese ambiente apareció una candidatura que ya se había por tercera vez en elecciones presidenciales, muy potente, que logró conectar con franjas muy importantes de la sociedad que vieron en esta candidatura la posibilidad de un cambio. Hay que señalar también que esta candidatura explotó de manera muy eficiente lo que algunos analistas como Andreas Schedler han llamado la retórica antipolítica. ¿Qué quiere decir la retórica antipolítica, según Schedler? Bueno, es una retórica que surge desde la política para dividir el mundo en dos grandes hemisferios. El hemisferio de los políticos, que por supuesto son el manantial de todos los males, y los ciudadanos o el pueblo, que son la fuente de la virtud. Y quien desata esta retórica normalmente habla a nombre de este hemisferio, el del pueblo. Simplifica a una realidad compleja, pero conecta con franjas muy importantes de votantes, y creo que eso fue lo que sucedió en el año 2018. Es decir, tenemos un gobierno legal y legítimo, un Congreso igualmente, las instituciones de la República están funcionando, pero lo que yo quiero plantear a ustedes son algunas alertas porque creo que dado que en la sociedad no existe el suficiente aprecio por lo que se construyó en materia democrática y porque creo que desde el Ejecutivo Federal tampoco se aprecia esa construcción, bueno, creo que al final podríamos estar tirando junto con el agua sucia al niño. El agua sucia, por supuesto, es la corrupción, la falta de crecimiento, las desigualdades sociales, la violencia, lo que ustedes gusten y manden. Pero creo que lo que hay que preservar es al niño. Y ese niño creo que es la germinal democracia que se construyó en el pasado. ¿Por qué estas alertas? Permítanme hacer una lista que, por supuesto, no será ni pretende ser exhaustiva, pero que creo que sí puede resultar elocuente. Primero, en el discurso oficial de hoy no se reconoce el proceso de democratización de México. En la retórica oficial ha habido tres momentos previos: la independencia, la reforma, la revolución, y ellos autonombran o dicen que están encabezando una cuarta transformación. No hay entonces desde la narrativa oficial un reconocimiento a que en los años previos México fue capaz de crear un sistema multipartidista, fue capaz de inyectar división en los poderes de la República, fue capaz de crear organismos estatales autónomos, fue capaz de ampliar las libertades y su ejercicio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese es un primer síntoma de alerta. Pero ahora paso a lo siguiente. Tampoco creo que desde el gobierno haya un apego sustantivo a la Constitución y a la ley. Sé que estoy diciendo algo muy, muy fuerte, pero quiero poner algunos ejemplos. Quizá el más vistoso, o por lo menos más vistoso para mí, aunque creo que a mucha gente le pasó desapercibido, es que hoy la representación en la Cámara de Diputados fue desvirtuada con una triquiñuela y que además se consolidó. ¿Qué quiero decir? Según nuestra Constitución, entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%. Pues bien, en las elecciones del año 2018, Morena obtuvo menos del 38% de la votación y la coalición, que la integraba junto con el PT y el PES, tuvo un poco menos del 44% de los votos. Esto quiere decir que el resto de los partidos políticos, claro, fragmentados, obtuvieron el 56% de la votación.
Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que un partido con menos del 38% haya llegado el día en que se instaló la Cámara con más del 50% más uno de los diputados? Y bueno, la respuesta es relativamente sencilla, trampeando a la propia Constitución, porque muchos de los candidatos del PT y del PES, tanto por la vía uninominal como por la vía plurinominal, no eran realmente candidatos del PES y del PT, sino de Morena. De tal suerte que hoy tenemos que, aunque la Constitución nos dice, perdón que repita, que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%, Morena, con menos del 38%, llegó a la instalación de la Cámara con más del 50% de los diputados. Y esto, sin duda alguna, es no solamente una violación al espíritu de la Constitución, sino, diría yo, a la letra. No estoy hablando de los realineamientos políticos posteriores al 1 de septiembre de 2018. Eso es otra cosa. No, sino la de una operación que alteró, digo yo, uno de los principios básicos de la representación, y es que no puede ser que una minoría de votos se convierta en una mayoría de escaños y una mayoría de votos se convierta en una minoría de escaños. Pero ejemplos en relación a esta relación bastante flexible, poco comprometida con la Constitución y la ley, pues hay algunas otras. Hace poco el Instituto Nacional Electoral pues tuvo que tomar medidas cautelares porque en la entrega de créditos que está haciendo el gobierno federal se enviaba una carta firmada por el presidente de la República, cuando el artículo 134 de la Constitución establece pues con toda claridad que la propaganda de las instituciones de la República no puede ser personalizada. Bueno, lo que quiero dejar ahí sentado es que una preocupación es esta relación no comprometida o no comprometida al 100% con lo que dice la Constitución y la ley, que es importante porque para no tener poderes discrecionales y menos caprichosos, es muy importante que la ley se haga realidad. Todos sabemos en lo que desemboca cuando algún poder hace a un lado, por buenas o malas razones, la normatividad que lo regula y empieza a actuar de manera libre. Segundo, o tercer elemento que llama a preocupación. En México, en las últimas décadas, surgieron una gran cantidad de organizaciones sociales con sus propias agendas y sus propias propuestas. Yo digo que hubo una especie de embarnecimiento de la sociedad civil mexicana. Cierto, nuestra sociedad civil sigue siendo epidérmica. Muy poca gente está adscrita a organizaciones sociales. Pero lo que no cabe duda es que estas organizaciones sociales dieron un vuelco a la política mexicana, sobre todo creando un contexto de exigencia a las instituciones públicas. Y hay algunas iniciativas convertidas en ley y convertidas en realidad que simple y sencillamente no nos podríamos explicar sin el accionar de las organizaciones civiles. Enumero algunas. Por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública, pues es producto de que un grupo de académicos y de periodistas se reunieron en una ocasión y pusieron sobre la mesa la necesidad que la información pública fuera realmente pública, porque hasta ese momento se manejaba de manera discrecional como si fuera una información en manos de los funcionarios en turno. Pero hay ejemplos, hay muchísimos. Las comisiones de derechos humanos en nuestro país simple y sencillamente no pueden entenderse sin la lucha que dieron desde la década de los 70, pues las agrupaciones que se preocuparon y lucharon en contra de la tortura, de los desaparecidos, etcétera, etcétera. El aborto permitido en la Ciudad de México durante las primeras 12 semanas de gestación, pues tampoco se explicaría sin el despliegue de las organizaciones feministas que desde los años 70 pusieron en su agenda ese punto. Podría seguir.
Lo que quiero decir es que esa sociedad civil, que como todas es una sociedad contradictoria, es una sociedad en donde palpitan intereses, puntos de vista enfrentados, pero que es una sociedad civil vigorosa, importante, que hay que tomar en cuenta, creo que también es despreciada desde el poder público y específicamente desde la presidencia. No solamente se han cerrado las posibilidades de colaboración entre esas organizaciones y las dependencias públicas, sino que en muchas ocasiones en el discurso se les descalifica como si fueran organizaciones de carácter conservador. Y yo estoy convencido que una democracia potente, una democracia vigorosa, requiere que los grupos de la sociedad que tienen preocupaciones específicas tengan la posibilidad de organizarse, tengan la posibilidad de plantear en público cuáles son sus diagnósticos, nos digan cuáles son sus propuestas y de esa manera embarnezcan el debate público. Pero no se entiende así desde la presidencia de la República. Al mismo tiempo preocupa el trato retórico que se le da a la prensa. Bueno, todos sabemos que la prensa, los periodistas, son un pilar fundamental del mundo democrático. Es decir, no hay democracia posible sin libertad de expresión, no hay democracia posible sin medios que hagan el escrutinio del trabajo de las instituciones públicas. Y sin embargo, cada vez que surge una investigación, un punto de vista diferente, una iniciativa que no se comparte desde el Ejecutivo, la reacción es de descalificación. Quiero decir lo siguiente, por supuesto que el presidente o cualquier otro funcionario tiene el derecho e incluso el deber de discutir, de debatir lo que aparece en los medios, lo que dicen otros actores políticos. Pero una cosa es discutir o debatir y otra cosa es descalificar, adjetivando a quienes tienen un punto de vista diferente, porque esto crea un clima de prácticamente de imposibilidad de encuentro que va haciendo que la política sea cada vez más polarizada y donde las razones no puedan emerger con el vigor que se requiere. Si a ello le sumamos además que el presidente no ve con buenos ojos a los órganos autónomos del Estado que se crearon en esta ola democratizadora, creo que las preocupaciones se acentúan. No fue casual que en el primer presupuesto aprobado en esta administración, todos los órganos autónomos del Estado vieron una reducción de sus presupuestos, todos. Pero creo que ahí hay una incomprensión del papel que muchos de ellos juegan. Por ejemplo, los institutos electorales son autónomos porque en México se llegó a la conclusión que no era conveniente que el Poder Ejecutivo siguiera organizando las elecciones, porque este era juez y parte. Y la verdad, haber creado órganos autónomos dio como resultado que estos pudieran colocarse por encima de las pasiones que de manera natural emergen en el mundo de la política. En el caso de los institutos de acceso a la información pública, bueno, fue un enorme logro que se estableciera en la ley que todo ciudadano tiene el derecho de solicitar información a las diferentes instituciones y que estas instituciones están obligadas a dárselo. Eso fue un enorme avance, pero junto con ello se creó una institución para que en caso de que las autoridades no entregaran esta información, el ciudadano pudiera acudir a estos institutos y que estos institutos lo protegieran. Ese es el sentido. Si estos institutos no son autónomos, difícilmente van a poder cumplir con su misión. Y lo mismo se puede decir de las comisiones de derechos humanos. Si algo tienen las comisiones de derechos humanos en su agenda, es que son una especie de piedra en el zapato de los diferentes gobiernos, porque su misión es la de estar señalando violaciones a los derechos humanos que se pueden estar cometiendo en las diversas dependencias. Es más, los titulares de los ejecutivos deberían apoyarse en las comisiones de derechos humanos porque ellos no pueden saber lo que está sucediendo en todas y cada una de las dependencias que están adscritas
al Poder Ejecutivo. Entonces, pero no, también se pensó que lo mejor era tener en este caso, una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues alineada más bien a la presidencia de la República, con lo cual, digamos, ya veremos en los próximos meses qué sucede. Creo que se le hizo un flaco favor a la Comisión, a la causa de los derechos humanos y quizá incluso a la propia presidencia de la República. Otro de los, digamos, de los focos de alarma es que cuando alguno de los otros poderes constitucionales, llámese el Poder Judicial, alguna de las cámaras, tiene una opinión o alguna iniciativa contraria a la del presidente de la República, no han faltado las descalificaciones. Insisto, una cosa es debatir, una cosa es desmontar los argumentos de los otros, una cosa es dar mejores argumentos y otra cosa es adjetivar. Y si algo nos ha marcado en los últimos meses es una lluvia de adjetivos que no ayudan a la creación de un espacio público pues medianamente racional y dialogante. Ahora bien, estas son las pulsiones que a mí o a algunos nos preocupan, porque, insisto, creo que la labor de México es atender muchas de las taras que han generado este mal humor y este malestar con la política, pero al mismo tiempo que fortalecemos la vía democrática para que la diversidad del país se exprese. Ahora bien, lo que tenemos enfrente es que si bien existen estas pulsiones que yo digo van en contra de muchas de las normas, instituciones y rutinas democráticas, lo que hay que señalar también es que el marco republicano mexicano ahí está y está actuando. Vale la pena señalar, hace apenas unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás este atraco que quería alargar el periodo de un gobernador de Baja California de 2 a 5 años, una vez que la gente ya había votado. Entonces la Corte, por supuesto, calificó de anticonstitucional ese tipo de reformas. Acabo yo también de decir como si bien se estaban enviando una serie de cartas personalizadas que con el nombre de nuestro presidente, pues fue el Instituto Nacional Electoral el que dictó medidas cautelares para que eso no sucediera. Hace 10 o 15 días se pretendió modificar la Ley Federal del Presupuesto, dándole facultades al presidente de la República para que hiciera reasignaciones prácticamente sin pasar por la Cámara de Diputados. Y el conjunto de los partidos políticos de oposición estuvo en contra y esa iniciativa no fructificó. Es decir, lo que está en juego hoy en México es precisamente cuál será el rostro de nuestra germinal democracia y qué es lo que va a pasar con ella. Y así como hay signos ominosos, o por lo menos para mí hay signos ominosos, también hay que reconocer que tenemos un entramado institucional y normativo que hace que las voces en el propio circuito de las instituciones estatales sean todavía variadas y con poder para llevar adelante diferentes iniciativas y para funcionar también como contrapoderes de un eventual poder discrecional y caprichoso en el Ejecutivo Federal. Lo que quiero decir es algo muy sencillo y que ustedes saben mejor que yo. La historia se está escribiendo, la historia no está escrita. No conocemos el desenlace de la historia, esa es la cualidad fundamental de la misma. Y creo que las próximas elecciones concurrentes federales y locales del año 2021 van a ser especialmente interesantes. En esas elecciones se va a elegir toda la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y cientos de ayuntamientos. Entonces creo que habrá que estar muy atento a lo que sucede en ese proceso electoral, porque también de los resultados del mismo, pues dependerá mucho del futuro de lo que yo llamo nuestra germinal democracia. Muchas gracias
y disculpen por la extensión de esta exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por tu análisis tan profundo de los dilemas que enfrenta la democracia en México hoy en día. Tenemos ya dos preguntas pendientes. La primera quiere saber si México sigue en la fase de la transición democrática o ya se terminó la transición democrática. Bueno, yo sé que este es un tema muy controvertido, pero pues voy a dar cuál es mi interpretación. Lo que yo he sostenido es que la transición democrática mexicana fue un periodo de nuestra historia, que se inició en 1977 con la primera reforma política y que concluyó en los años 1996-97. Es decir, la transición democrática fue lo que hizo posible la alternancia en la presidencia de la República y no a la inversa. Hay quien cree que fue la llegada de un candidato, el candidato Vicente Fox a la presidencia, el que inició la transición. No. ¿Qué entiendo yo por transición democrática? Primero, un proceso gradual y pactado a través del cual las principales fuerzas políticas del país fueron capaces de desmontar el entramado autoritario y construir una germinal democracia. Y eso fue posible a través de 6 reformas político-electorales sucesivas que sucedieron en los años 77, 86, la reforma 89-90, y luego se aceleró en 93, en 94 y en 96 hubo reformas. Todas esas reformas atendieron diferentes aspectos, pero una vez que estuvieron concluidas, México fue capaz de ir a unas elecciones democráticas dignas de ese adjetivo, es decir, elecciones libres y equitativas. Y el resto, pues los ha hecho la gente votando. Dado que los humores públicos son oscilantes, son fluctuantes, pues lo que hemos visto son fenómenos de alternancia en todos los niveles, municipal, en las gubernaturas, en la presidencia de la República. Hemos visto congresos con mayoría, congresos donde nadie tiene mayoría. Hemos visto gobernadores que tienen que coexistir con presidentes municipales de diferentes partidos, presidentes que tienen que coexistir con gobernadores de diferentes partidos y coaliciones. Es decir, las rutinas propias de los sistemas democráticos. Entonces, yo creo que la transición terminó hace ya muchos años y lo que hemos vivido, digo yo, es eso, una germinal democracia. Ahora, cuando digo esto, ¿qué estoy diciendo? No estoy diciendo que hayamos arribado al paraíso. No quiero decir que no tengamos una democracia plagada de problemas, pero que las bases fundamentales de lo que es un sistema democrático están plantadas en nuestro país. Pero insisto, sé que esto es una tesis muy controvertida. Hay gente que incluso ha afirmado que nunca hubo una transición democrática, que todo fue gatopardismo. Hay quien dice que sí hubo transición, pero luego hubo una vuelta en U. Hay dice que la transición está congelada. Hay quien piensa que seguimos en transición. Bueno, un término de transición permanente acaba siendo, digamos, inútil para el análisis en las ciencias sociales. Pero si a alguien le interesa, yo tengo un pequeño librito en el Colegio de México que se llama Historia Mínima de la Transición Democrática, que realmente es un librito muy pequeño y que el interesado a lo mejor puede asomarse para ver, pues digamos, mis argumentos. Gracias. Lubel García Leva quiere preguntar cómo queda el movimiento zapatista dentro de ese diagrama democrático en México. Bueno, esta es una pregunta muy importante. Los zapatistas ahí están y su presencia es indudable. Hasta donde yo sé, bueno, y mi información son los medios públicos, no hay, digamos, conductos de comunicación entre el gobierno actual y el movimiento zapatista. Y yo creo que, bueno, hay una obligación del gobierno por intentar tender puentes de comunicación pues con esa organización que pues tiene una cierta implantación en una región del estado
del estado de Chiapas. Tampoco creo decir nada nuevo si señalo que la visibilidad pública que tuvo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando irrumpió en la escena en 1994, pues no es la misma hoy que en el año 2020. No soy la mejor persona, digamos, para ilustrar qué es lo que está pasando en la zona, pero lo que sí se puede constatar es eso, que la centralidad que en algún momento tuvo ese movimiento, creo que hoy no la tiene. Gracias. Carmen quiere preguntar cuáles son los avances en la democracia participativa. ¿Se ha centrado más en la democracia electoral o procedimental? Bueno, el proceso de transición democrática sin duda estuvo anclado en lo que se considera la democracia electoral. Es decir, el tronco fundamental de nuestra transición sí fue electoral. Las principales fuerzas políticas del país lo que acordaron fue un terreno de juego para que en el mismo ellas pudieran convivir y pudieran competir. Ahora bien, se han introducido a la Constitución fórmulas de lo que se llama democracia directa, entre otras, por ejemplo, las consultas populares, que yo creo que pueden ser una inyección de vitalidad a esto que algunos con desdén, yo no, llaman democracia representativa. Pero otra vez, las fórmulas de participación directa pueden ser un muy buen complemento a la democracia representativa y deberíamos de utilizarlas como se señalaba originalmente en la Constitución, sobre todo el día de las elecciones federales, porque de esa manera estaríamos recargando de sentido el momento electoral. Por ejemplo, si además de ir a elegir a nuestro presidente municipal, al gobernador o al presidente o al Congreso local o al Congreso federal, además hiciera la consulta sobre lo que ustedes gusten y manden, ese mismo día creo que estaríamos recargando de sentidos el momento electoral. Ahora, también lo quiero decir, ya que se hace la pregunta, se pueden acabar desvirtuando este tipo de fórmulas. Las consultas que ha realizado el gobierno federal son consultas que no respetan lo que dice la Constitución y la ley y que no llenan ninguno de los procedimientos que se han construido en los últimos años para que nuestras elecciones sean confiables. Entonces, tiene razón quien hace la pregunta. En ese terreno, muy pocos avances ha habido en el país, pero hay la posibilidad desde la Constitución de tomar esos elementos y fortalecer nuestras rutinas democráticas con ellas. Sebastián Guerra escribe, en Colombia tenemos una institución, la Registraduría Nacional, que cumple labores de identificación de los ciudadanos y el manejo de las elecciones, incluyendo el conteo de votos. ¿Cómo valora este arreglo institucional? ¿Qué nos podría decir pensando en el caso mexicano? Sí, bueno, en el caso mexicano es un caso singular. Es de los pocos de las pocas instituciones electorales cuya misión es integrar el padrón electoral y las listas nominales de electores y entregar las credenciales de elector. Yo creo que ese es uno de los programas más exitosos del Instituto Federal Electoral primero y Instituto Nacional Electoral después. ¿Qué quiero decir? Cuando se crea el IFE, el padrón electoral previo que hacía el Registro Federal de Electores dependiente de la Secretaría de Gobernación, ese padrón se tiró a la basura. No se tomó ni siquiera en cuenta, porque se decía, y subrayo, se decía, ¿no?, que era un padrón totalmente sesgado, en donde estaba lleno de fantasmas, es decir, de gente que no existía, pero a las cuales se entregaba, y que había muchos rasurados, es decir, gente que se inscribía y a la cual se le borraba. Insisto, no me consta, pero eso era lo que se decía en la época. Y ese padrón se tiró. Se le encargó al Instituto Federal Electoral la realización de un padrón desde cero. Y creo que los mexicanos sabemos que eso ha sido
no solamente exitosísimo, sino que además lo que era una credencial para votar se ha convertido de facto en una especie de cédula de identidad ciudadana. No hay trámite que se haga en la República Mexicana donde no se pida la credencial de elector con fotografía. Empezó siendo un documento de buena fe y hoy ya tiene una serie de candados. Es decir, hoy hay mucho mayor certeza en la entrega de las credenciales. Lo que quiero decir es que en el caso mexicano, no lo estoy extendiendo a ningún otro país, ha sido una experiencia virtuosa. Sé, por ejemplo, que en Europa, pues muchos de los registros ciudadanos incluso lo llevan a cabo los ministerios del Interior y a veces hasta las policías. Sé, como en el caso colombiano, y no solamente en él, creo que en Perú también y en algunos otros países, hay registradurías civiles independientes de la autoridad electoral. Pero en el caso mexicano, el padrón, las listas nominales de electores y la credencial de elector son una atribución del INE que realiza a través del Registro Federal de Electores. No sé si están enterados, hace unos meses incluso hubo un litigio porque la Secretaría de Gobernación le solicitó precisamente el padrón electoral al Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional Electoral le dijo a la Secretaría de Gobernación que no se lo podía entregar porque pues, en el ordenamiento del propio padrón se establece que los datos que aparecen en el mismo pues son datos que deben estar bajo la custodia del Instituto Nacional Electoral. Pero si la pregunta es sobre ese programa, creo que quizás es el programa más exitoso del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Armando Chagua manda sus felicidades y pregunta ¿cómo calificas el actual régimen? ¿Democracia delegativa o ya tránsito a un régimen híbrido? Bueno, es una pregunta difícil. Lo que yo he tratado de exponer es que, sin duda alguna, este es un gobierno que llegó a través de métodos democráticos. Lo que me preocupa es que muchos de sus resortes no lo son, que muchas de su retórica no lo es, y que ojalá a lo largo de esta administración, pues no acabemos debilitando mucho de lo construido previamente. Yo hacía alusión al texto de Guillermo Dolenel, Democracia Delegativa. Recordemos que lo ponía entre interrogación, porque creo que es un material muy útil para pensar lo que está sucediendo no solamente en México, sino en muchos países de América Latina. Creo que en muchos de nuestros países se piensa que una vez que elegimos un presidente, este presidente tiene prácticamente facultades omnipotentes y que pues la ley y la constitución y los otros poderes y la sociedad y demás pues no deben convertirse en un estorbo de las decisiones de quien ocupa el Poder Ejecutivo Federal. Creo que es un error craso, o es más, es algo más que un error. Silvia Pedraza quiere saber cómo obtener una copia de su discurso. Eso la puedo contestar yo. Va a ser publicado en el próximo número de la revista de Enlace, Enlace Forum. Perfecto. Gabriela Hipólito O'Donnell quiere preguntar cuál será el alcance de la nueva Comisión de Derechos Humanos. Bueno, eso... Si su objetivo no sea el mismo carácter de la CONADEP en Argentina. No conozco el caso argentino, no voy a... Pero en el caso mexicano, creo que el inicio de la gestión de la nueva administración no fue bueno. ¿Por qué? Primero, estaba la duda, al parecer fundada, de que quien hoy ocupa la titularidad no llenaba los requisitos de ley, porque entre uno de esos requisitos está el no haber participado en ningún órgano de dirección de un partido político. Y ella había estado en los meses previos en algún órgano de dirección precisamente de Morena. Segundo, hubo dudas sobre la limpieza de la elección en el propio Senado de la República. El coordinador del Senado de la República
prometió que se iba a repetir la votación y esto no sucedió, de tal suerte que esa fue de nuevo pues una inyección pues, de incredulidad. Y en tercer lugar, luego de que fue nombrada, la propia presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una serie de declaraciones bastante desafortunadas. Cuando se le preguntó, por ejemplo, al día siguiente de su nombramiento, qué pensaba de los periodistas asesinados, su respuesta fue que ¿a poco hay periodistas asesinados? Es decir, poniendo incluso en duda pues algo que es una verdad de curso común en México. Cualquiera que ya no digamos que se acerque a los periódicos, sino que se acerque a la televisión o a la radio, pues sabe que ese es un problema y un problema grave entre nosotros. Entonces, yo creo que México requiere una comisión de derechos humanos fuerte e independiente y la requiere sobre todo porque las violaciones a derechos humanos, pues por desgracia son el pan nuestro de cada día. Lilia Venegas manda sus felicidades por una espléndida presentación y por el reconocimiento a José Waldenberg. Brian Norris pregunta cómo ve la política de seguridad de López Obrador. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Yo les agradezco a todos sus preguntas. A veces uno tiene la sensación que quien hace la pregunta cree que uno tiene las respuestas. Y eso creo que puede ser un malentendido. Yo no tengo las respuestas a muchas de sus preguntas, entre otras a esta, que es una respuesta clave, porque el tema de la seguridad de nuestro país es quizá el primero o el segundo o el tercero de la agenda nacional. Es decir, las cosas en esta materia, por supuesto que no pueden seguir igual. Y, sin embargo, sin ser un especialista, sin haber seguido la discusión como es debido, pues sí, este nuevo decreto que de hecho permite a las Fuerzas Armadas actuar como policías hasta fines del 2024, pues no presagia nada nuevo, porque ya hemos tenido experiencias del ejército en labores de seguridad pública y creo que no es la mejor experiencia, ni mucho menos. Ahí están los indicadores. Los indicadores pues no marcan que en esta materia vayamos mejor. 2019 pues fue el año de mayor número de asesinatos en nuestro país y por supuesto pues, sería demasiado alevoso atribuir eso a la nueva administración. Este es un asunto que viene de lejos, pero lo que no se ha notado siquiera es una inflexión en las tendencias y eso es lo que preocupa. Más que inflexión, sigue incrementándose este fenómeno de inseguridad y violencia. Jonathan Hartland, también miembro del comité de selección, pregunta respecto a los 4 puntos claves de dificultades para la democracia mexicana: corrupción, falta de seguridad pública, poco crecimiento, mucha desigualdad. Si la pandemia COVID-19 puede impactar sobre el desafío que tiene el pueblo mexicano, ¿y cómo ve la respuesta del gobierno actual al respecto? Sí, esa es una muy pertinente pregunta, porque por supuesto que muchos de estos elementos que yo he tratado de poner sobre la mesa se van a agravar y se están agravando. El día de ayer yo leía un artículo de Hernández Licona, que fue el director de Coneval durante muchos años, es decir, un experto en medición de la pobreza, que realmente me resultó muy alarmante. Bueno, como ustedes saben, México, al igual que muchos países, está resintiendo el impacto de la pandemia. Se han clausurado un número enorme de actividades, pero Hernández Licona decía que a la fecha se han perdido 700,000 empleos formales y que según las proyecciones se espera que en este año se pierda entre 1.5 y 2 millones de empleos formales. Déjenme poner esto en perspectiva. En el año 2019
se crearon 340 y tantos mil nuevos empleos formales. Es decir, que en este año podemos en esa materia tener una debacle como creo no sucedió ni con las crisis del 94-95 ni con las anteriores. Si a ellos, bueno, esta misma persona, Hernández Licona, señalaba que es probable que en 2020 13 millones de nuevos pobres se incorporen a ese universo. Hay que recordar que alrededor del 50% de la población mexicana es catalogada por Coneval como pobre en diferentes niveles. Que 13 millones se pudieran incorporar a ese universo significa más del 10% de la población. Es decir, que podríamos pasar del 50 al 60%. Bueno, esos son los datos de empresas cerradas, mayor desempleo, crecimiento de la informalidad, pero una informalidad también más precarizada y al mismo tiempo un número cada vez mayor de pobres, pues por supuesto que no presagia nada bueno. Y creo que, bueno, pues la gestión del actual gobierno está en curso. Hay muchas discusiones sobre si se reaccionó a tiempo, si no se reaccionó a tiempo. Hay una discusión muy fuerte en relación a las cifras oficiales, a la manera en que se hace el muestreo. Y todo ello está en curso, pero lo que no me cabe la menor duda es que la pandemia, en nuestro caso, sigue todavía su ruta ascendente. El día de ayer y el día de hoy son los días con el mayor número de muertos registrados, de tal suerte que ojalá no nos estemos tampoco precipitando en querer normalizar la vida cuando todavía el tema de la salud pues está ahí gravitando sobre todos nosotros. Estoy de acuerdo que en todo el mundo vamos a tener que ver cuáles son las consecuencias políticas de la pandemia, ¿no? Porque es un futuro todavía desconocido. Pero volviendo un poco a tu presentación anterior sobre estos 4 problemas ejes, digamos, y su impacto, 2 de ellos realmente son parte de la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? La corrupción y la falta de seguridad pública tienen como raíz el cáncer del narcotráfico, donde México sí puede combatirlo, pero no tiene todo el control, sobre todo sobre el mercado del producto final, ¿no? Pero respecto a el poco crecimiento en los últimos 30 años y la desigualdad en México, ¿por qué los gobiernos democráticos no han podido avanzar más en esos temas fundamentales? Yo creo que no ha habido, digamos, el diagnóstico y las propuestas adecuadas. Creo que incluso en muchos casos se le dio la espalda a esas realidades. Había una cierta insensibilidad precisamente a los problemas de la desigualdad y la pobreza. Todo el mundo sabe que México tiene una de las fiscalidades más precarias del continente. Digo, comparado con Europa, no se diga, pero incluso del continente. Y sin embargo, ninguno de los gobiernos democráticos pudo, se atrevió, quiso llevar a cabo una reforma fiscal que dotara de recursos suficientes al gobierno para emprender las enormes tareas que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, es decir, con los satisfactores materiales básicos para generar pues, una sociedad medianamente cohesionada. Y aquí tomaría lo que con tanta insistencia ha estado diciendo la CEPAL desde hace muchos años, por lo menos unos 15, 16 o quizá 20 años, señalando que el piso en el que se construyen las democracias en nuestro país es un piso muy frágil, precisamente por la falta de esa cohesión social. Y esa cohesión social, como dice la CEPAL, pues no se decreta, se construye. ¿Y cómo se construye la cohesión social? Que es al final de cuentas, pues un sentimiento de pertenencia a una comunidad más amplia. Esa se construye cuando desde las instancias republicanas, desde las instancias gubernamentales, pues existen programas claramente orientados no solamente a temperar las desigualdades y al mismo tiempo a construir una serie de satisfactores
que las que hagan posible esa cuestión. Pero hubo un enorme rezago, una enorme negligencia. Quizá sí, pues, sí pesó mucho una cierta ortodoxia en la conducción de los asuntos económicos, en donde se puso por encima de todo que no debería haber un déficit presupuestal, que era necesario mantener las finanzas públicas sanas, y que pues quizá eso también inhibió la atención pues, a los gravísimos problemas sociales que se viven en México. Ken Green de la Universidad de Texas manda sus felicidades a un gran actor en la democratización de México y un analista siempre muy lúcido. Muchas gracias. Héctor Luna Acevedo, y no sé si puedo ver la pregunta completa, pregunta: en un país grande como México, ¿es inevitable la democracia representativa o delegativa? No, yo creo que lo que es indispensable es la democracia representativa. La delegativa, como lo intenté señalar, es aquella donde se cree o se deposita en una sola persona todas las facultades. Y yo creo que de eso en nuestros países tenemos un largo historial. Desde los caudillos del siglo XIX hasta la fecha, ha sido una sombra que ha acompañado la historia de los países de América Latina. Y que si algo nos puede dar la democracia representativa, es precisamente un ejercicio de poder de otra índole. Porque la democracia, y esto hay que quizá que subrayarlo, la democracia no son solamente elecciones. Por supuesto que no hay democracia sin elecciones. Y afortunadamente entre nosotros, cuando digo entre nosotros en México, hay una especie de consenso en todas las fuerzas políticas que la única vía legal y legítima para arribar a los cargos ejecutivos y legislativos es la electoral. Y ese es un consenso relativamente nuevo, es decir, que tiene 30 años o una cosa así. Pero la democracia también es otra cosa. La democracia quiere decir poderes regulados, poderes fragmentados, poderes vigilados. Y quiere decir también que los ciudadanos pueden defenderse del poder a través de la vía judicial. Todos esos elementos también son parte de la democracia. Y temo que en muchos de nuestros países esta segunda dimensión de la democracia está muy mal asimilada o no está asimilada. Quiero recordar nada más que hace algunos años en esta encuesta que hace Latinobarómetro para 18 países de América Latina, se les preguntó a los encuestados si era posible la democracia sin parlamento o sin Congreso, o si era posible la democracia sin partidos. Y en el caso mexicano, la mitad de los encuestados respondió que sí. Es decir, hay también una incomprensión de lo que significa democracia. Cuando la democracia es solo delegativa y se depositan todas las facultades en una persona, lo más probable es que esa democracia se empiece a erosionar y empiece por transformarse en su contrario. Bueno, no sé si hay más preguntas, no veo ninguna pregunta nueva aquí. Y si no hay más, vamos a darles un minuto quizás para ver si se registra más preguntas. Pero si no, de parte de todos nosotros de LASA, quiero agradecerte por tu presencia tan profunda y clara, y felicitarte de nuevo como ganador del premio Guillermo O'Donnell. Kevin, de nuevo, no tengo más que palabras de agradecimiento para ti, para el comité, para la fundación y para aquellos que me invitaron y estar presente con todos ustedes. A todos los que hicieron preguntas, muchas gracias. Hasta pronto. Ok, hasta pronto.